Hola, buenos días. Bienvenidos a la que sí es nuestra sesión número 6. La sesión anterior, por un error mío, le llamé sesión 6 cuando en realidad era la 5. El día de hoy es la 6 y apelando al uso que ustedes deben hacer de sus documentos generales del curso, me refiero al calendario y al plan de trabajo, así como al documento titulado Estructura del curso. Ustedes pueden ver cómo la sesión número 6 se titula ¿Qué es el Estado? Pregunta de trabajo que vamos a responder con el texto que está asignado a esta sesión y que es el texto de la autora María Eugenia Valdés Vega y que está titulado precisamente Estado. Esta es una sesión entonces que dedicaremos a algunas ideas generales del Estado como reflejo de la modernidad. Nuestro curso de Teoría Política 2, llamado también Teoría Política Moderna, es un curso que se inscribe en la fase moderna, es decir, un curso dedicado a las teorías políticas que se producen bajo ese periodo histórico que llamamos modernidad. El Estado es uno de los síntomas, de los reflejos más evidentes, más representativos de algunas características de la modernidad. De hecho, en este texto breve, un texto muy sencillo, ustedes pueden observar el primer apartado de la página 33 titulado Origen del Estado moderno. Es decir, no podemos hablar de un Estado premoderno, porque en la llamada premodernidad o en el llamado periodo clásico, antiguo y también en el periodo medieval, esto lo hemos dicho ya en clases anteriores, valga ahora que lo repitamos, podemos hablar de polis, podemos hablar de civis, podemos hablar de provincias, de feudos, de reinos, incluso de ciudades renacentistas. Todas estas son formas de organización política premoderna. La modernidad va a implicar por sus propias características la invención de una nueva forma de organizar lo político, lo territorial, lo legal, incluso por supuesto lo económico, lo social. Esa nueva forma, esa invención de la modernidad se va a llamar Estado. En este texto también en las primeras cuartillas vuelve a repetirse algo que ya aparecía tanto en el texto de Bobbio como en el texto de Sartori, que ya hemos visto aquí. Y es una expresión, la cito de la página 34, la autora Valdés. Fue Maquiavelo quien incorporó la expresión Estado al uso corriente. Si Maquiavelo es, como decía Bobbio, quizá el primer autor en referirse a esta nueva cosa política, este nuevo fenómeno, con una palabra nueva, Maquiavelo y después de Maquiavelo los teóricos modernos le van a llamar a eso, ya no le pueden llamar feudo, ya no le pueden llamar provincia o reino, porque es otra cosa. Esa otra cosa que al nacer va a ser una ventana de la modernidad es el Estado. La modernidad, apelo aquí a una lectura anterior que ya vimos, la lectura de Luis Villoro. Voy a decir algunas cosas que dice Luis Villoro, simplemente las voy a decir con otras palabras, pero básicamente hablamos de los mismos procesos. La modernidad supone como orden moderno un quiebre con un orden premoderno que por convención llamamos orden tradicional, lo que está atrás de cierto quiebre. A la modernidad se le suele ubicar de manera muy convencional hacia el siglo XVI, el llamado siglo del Renacimiento, luego la Ilustración, luego el siglo del racionalismo. Lo que está atrás de esto, en la Edad Media, también por convención queremos decir, son conceptos muy esquemáticos, muy blanco y negro, que si los estudiáramos en mayor profundidad, encontraríamos muchos matices, pero su uso útil, rápido, precisamente para eso, es plantearlos como estas esquematizaciones muy gruesas. En la Edad Media, ese periodo gruesamente del siglo V al XV, a ese periodo se le suele llamar el oscurantismo. Eso es un contraste muy fuerte con lo que va a venir en la modernidad, que se va a llamar el periodo de la Ilustración. La metáfora tiene sentido si uno piensa que lo que está en medio y lo que hace el cambio
es precisamente lo que nos explicó Luis Villoro. Mientras en la Edad Media la religión y Dios son el centro de la explicación del mundo, en la modernidad se va a pensar que el hombre y la razón humana serán el nuevo eje que estructura la vida mundana, la vida histórica, la vida empírica. Entonces, por eso estas metáforas de oscurantismo e ilustración. Bueno, a partir del siglo, algunos historiadores dicen 14, otros dicen 13, otros dicen 15, no importa. Lo vimos la clase pasada también, el proceso de formación moderna, nacional, conflictiva del Estado arrancaría por el siglo XIII, XIV, XV y estaría terminando hacia finales del siglo XIX en la mayor parte de los estados. Ya dijimos también en la clase pasada que hay estados como el mexicano que todavía no han terminado de construirse y muchos más, ¿eh? No crean que en eso el estado mexicano es un estado excepcional. Entonces tenemos muchos siglos de formación estatal. El momento de mayor consolidación de los estados modernos precisamente se va a dar en ese periodo que vamos a llamar modernidad, del siglo XV, XVI, XVII, XVIII, XIX. La modernidad, de la cual, repito, el Estado es uno de sus síntomas más representativos. La modernidad, como nos lo explicó Luis Villoro, podemos resumirla muy esquemáticamente como un proceso de grandes revoluciones, grandes disrupciones, grandes cambios, grandes transformaciones frente a un pasado que van a hacer que ese pasado ya no pueda continuar hacia el presente porque los cambios son tan revolucionarios que lo que había atrás se desecha. ¿De qué cambio estamos hablando? Para todo esto es el contexto donde va a aparecer el Estado. Por ejemplo, si pensamos en términos económicos y hablamos de revolución económica, pues estamos hablando de la aparición de un nuevo modelo económico que ya no va a ser el modelo económico feudal, que es un modelo económico de autoconsumo, básicamente agrícola, básicamente basado en la posesión oligárquica de la tierra. Las personas que tienen más riqueza o que están en la parte alta de la cúspide social son las personas con más dominio de tierra, los señores feudales. Ese modelo económico va a empezar a ser desplazado por un nuevo modelo económico llamado capitalismo en sus distintas fases. En un primer momento ese capitalismo será más mercantilista que otra cosa, será un capitalismo atado al comercio, a un comercio que en un primer momento se va a dar por fuentes naturales, por los ríos, por los mares, pero después ese capitalismo más adelante, esto lo vamos a ver con Locke y con Rousseau, va a avanzar hacia una etapa industrial donde, por ejemplo, la invención de la máquina de vapor y de otras fuentes de energía va a hacer que la economía no dependa solo de los elementos naturales, sino que se pueda apoyar en energías inventadas, energías creadas ex profeso para favorecer el alza de la producción. Entonces, ese es un cambio que cambia totalmente la vida, pasar del modelo precapitalista a un modelo capitalista en lo económico. Pero no solo es eso, pensemos también, si pensamos en revoluciones, pensemos en una revolución muy importante, de la cual nosotros, por ejemplo, somos beneficiarios. Estoy hablando de la revolución religiosa. Hemos hablado en un momento anterior que durante muchos siglos la idea del monoteísmo implicaba que en un reino había una sola religión y que la religión que tenía el rey como cabeza de ese reino, nadie podía desobedecerla. Si alguien no creyera en la religión del rey o decidiera optar por otra religión, eso era considerado una traición y para eso existía la Inquisición y se le asesinaba, se le desterraba, se le desmembraba. Entonces va a haber un momento también en la modernidad, lo que se llama la reforma religiosa, que va a suponer la quiebra de la hegemonía del cristianismo por nuevas religiones, en este caso protestantes, que van a plantear el derecho a seguir otras formas de religión. En algún otro momento hablaremos o recordarán ustedes también en sus cursos de preparatoria a Lutero, a Calvino. Estamos hablando del siglo XVI, donde se va a declarar, por ejemplo, el derecho a que las personas puedan leer por sí mismas la Biblia y no tener que leerla de manera colectiva en una comuna donde los sacerdotes leen estos libros grandotes, enormes, que están en latín. Si se fijan, que se puede imprimir
la Biblia, cosa que se va a lograr gracias también a una invención de la modernidad llamada imprenta, que además se pueda leer en tu lengua, cosa que va a reclamar Calvino y Lutero, sobre todo Lutero, que la Biblia se pueda traducir al alemán y va a permitir que la gente pueda leer directamente la Biblia. Así hasta la modernidad de hoy, poder tener Biblias de bolsillo, mi primera Biblia, Biblias ilustradas, que están hechas para que cada persona de manera individual, porque se considera un individuo, tenga una relación, eso, personal, individual, íntima con su Dios, y ya no una relación colectiva, comunitaria, autoritaria, con una deidad. Ese es un cambio brutal y ese cambio va a traer las grandes guerras religiosas. Aquí vamos a ver cómo lo que va a pasar en Inglaterra con Hobbes y luego con Locke va a ser un derivado de estas grandes guerras religiosas. Otra gran reforma es la llamada reforma de la Ilustración. Está muy pegada a la reforma religiosa, la reforma que va a venir con los grandes filósofos, los que van a crear la Ilustración, el Renacimiento, los que van a dar lugar al nuevo arte. Piensen ustedes en Miguel Ángel, en Leonardo, en nuevas formas religiosas donde el pluralismo, la tolerancia, la disidencia, el diseño de los cuerpos desnudos, pues van a ser toda una representación de cómo estamos dejando atrás el mundo cerrado de la Edad Media. Esta reforma, esta revolución, la revolución ilustrada, va a tener impacto, por supuesto, en las ideas políticas. Van a empezar a pensarse nuevos diseños de gobierno, se va a poner en duda y en cuestionamiento que los reyes o los papas realmente sean los herederos o los elegidos por Dios para llevar a cabo los gobiernos. Se va a poner en cuestionamiento la idea de la legitimidad popular. Estas ideas, por ejemplo, son el caldo de cultivo de lo que va a terminar siendo la simiente de la democracia. La idea de que los gobernantes, para ser gobernantes, deban de tener el consentimiento de los gobernados, es una idea muy moderna. El consentimiento de los gobernados. Piensen ustedes en aquellos reyes absolutos, totalmente arbitrarios. Jamás pasaba por su mente que necesitaban el consentimiento, es decir, la licencia, la aprobación, el visto bueno de sus gobernados. Ellos gobernaban de la manera más arbitraria posible. Ahora, estas ideas ilustradas que van a traer tolerancia, insisto, disidencia, pluralidad, ilustración, van a ser muy importantes. Una cuarta y última revolución, insisto, entre muchas, pero esta la menciono al final porque está ligada al tema del Estado, es la revolución política, que va a implicar muchas cosas. La primera de ellas, la propia invención del Estado, la propia concepción de que puede haber una nueva forma de organización superior a los reinos, a las provincias, a las iglesias, a las ciudades-estado, que van a ser los estados, una nueva forma creada en la modernidad para atender las necesidades de las sociedades que van a ser formadas en la modernidad. Un primer estímulo para llegar a esta nueva forma, que es una forma superior porque supone una concentración de territorio, de dineros, de finanzas y sobre todo de fortaleza, de ejércitos. Un primer incentivo para conseguir esto van a ser las guerras. Los estados que no concentren sus fuerzas, sino que al contrario estén divididos, fragmentados, que tengan muchos ejércitos desbalagados. En esos años los ejércitos eran básicamente grupos de mercenarios que se vendían al mejor postor. La idea superior de un Estado es crear un ejército nacional que sirva para proteger las fronteras, porque en esos siglos, estamos hablando de siglos donde eran permanentes las invasiones de ejércitos a otros buscando ampliar sus territorios. Pues si se fijan ustedes, la guerra entonces es un grandísimo incentivo para formar un Estado. Por la guerra necesito tener un buen ejército. Un ejército bueno supone procesos de burocratización. Voy a formar, reclutar soldados. Voy a crear academias para que los mejores lleguen a ser los generales. Ya no van a ser los ejércitos donde el hijo del rey manda porque pues es el hijo del rey, a lo mejor no tiene idea alguna estrategia militar, pero al ser el hijo del rey iba al frente y esos eran ejércitos que evidentemente perdían. Necesitamos un ejército ahora profesional
Eso, insisto, es un estímulo de la guerra para formar estados. Otro gran estímulo es que el proceso de formación del Estado surge paralelamente en la historia con el proceso de formación del capitalismo, con el proceso de formación económica del modo de producción capitalista. Porque para formar un Estado, por ejemplo, para mantener un ejército, se necesita dinero. No, es muy caro. Así que el capitalismo, los recursos que el capitalismo permite, van a ser también otro gran estímulo, otro gran afluente para la formación de los estados. De la misma manera, relacionado con eso, necesitas no solo crear el Estado, sino administrarlo. Y administrarlo va a suponer también un paso adelante, una transición en los modos de organización y administración de lo público. El surgimiento, por ejemplo, de un sistema financiero a nivel nacional. Como el Estado supone un territorio nacional defendido militarmente y administrado financieramente, sacar adelante el tema de las finanzas, que ese Estado recaude impuestos, que ese Estado tenga dineros públicos para armar a sus ejércitos, va a suponer concretar un buen sistema burocrático. Las burocracias también van a ser un reflejo, otro brazo, por decirlo así, otro brazo de estas nuevas creaciones llamadas Estado. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, para cerrar esta introducción histórica, el Estado, esto es evidente, se va a formar mediante momentos conflictivos, violentos, que implican necesariamente el derramamiento de sangre. Primero, porque formar un Estado es establecer fronteras externas y siempre va a haber enemigos alrededor de las fronteras que intentarán estar dentro, es decir, tomar parte del territorio, robar territorio. Así que en algún momento asentar una frontera y decir acá no se entra porque acá empieza un nuevo estado, supone necesariamente un enfrentamiento, una lucha hasta poder llegar a un armisticio que establezca las fronteras. Pero para llegar a ese armisticio, en algún momento hubo que presentar cara a la guerra. El Estado supone derramamiento de sangre. Dice Weber, el Estado es un hijo bastardo de la modernidad. Con esto quiero decir, no hay ningún Estado que haya nacido en el mundo pacíficamente, en base a la solidaridad, en base a los acuerdos. No solo porque hay que poner fronteras hacia afuera, sino porque una vez que pones fronteras hacia afuera, hacia adentro, todo Estado supone un orden social. Y un orden social supone disposición, ojo, ya no estamos hablando de estamentos. Recuerdan que los estamentos eran de la premodernidad. Ahora estamos hablando de clases sociales. Y un orden de clases sociales es un orden jerárquico. Y no hay orden jerárquico en el mundo, ni aquí, en Japón, en Noruega, Alemania, Guatemala o México, que se haya conformado pacífica y plácidamente. Es decir, jamás ha habido un estrato pobre que haya dicho yo quiero fervorosamente ser pobre. A mí dispónganme la parte más baja de la escala. A mí me encanta ser pobre. Por supuesto que no. Están ahí sometidos. Están ahí porque en ese proceso de constitución del Estado siempre habrá grupos que han sacado provecho de sus mejores condiciones y que han establecido reglas que les favorecen. ¿De acuerdo? Entonces, pero esa constitución también es violenta. ¿Por qué dominó tal grupo y no otro? ¿Por qué tal grupo quedó arriba y tal grupo quedó abajo? Si nos hacemos una explicación engañosa, más bien de autoengaño, donde quisiéramos quedar con nuestra conciencia tranquila, pues diríamos, porque los de arriba eran más inteligentes. La verdad que no es así. La verdad que los de arriba simplemente ganaron la guerra y después de ganar la guerra establecieron las condiciones para crear una estructura social que les favoreciera. No podríamos tampoco esperar otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces, el Estado, esto es para que se nos quite la ingenuidad, para curarnos de espanto, como diría Weber, nace del derramamiento de sangre, de la lucha, del conflicto. Bien, ahora, eso es en cuanto a lo que he contado muy ampliamente como algunos antecedentes del proceso de formación estatal. Una vez que esos procesos se echaron a andar y que empezaron a surgir estados que no existían, por ejemplo Alemania todavía hasta finales del siglo XIX había una parte de Alemania que se llamaba Prusia, todavía no era Alemania, terminó siendo después Alemania, pero al estar dividido en distintas unidades,
Prusia era la parte más importante. Solamente cuando se va a terminar de unificar, ya no se va a llamar Prusia, se va a llamar Alemania. Es Alemania que a su vez en sus antecedentes formaría parte de los reinos de Habsburgo, por ejemplo, ¿no? El famoso también imperio sacro romano del occidente. Bueno, los estados empiezan a formarse. Como parte de ese proceso, algunos se forman antes. El estado francés es uno de los estados formados con mayor anterioridad, lo mismo también el estado español. Algunos se formarán después, como el Estado alemán, como el Estado italiano. Algunos estados incluso se formarán y luego desaparecerán, porque serán devorados por las guerras y después volverán a aparecer, por ejemplo, el Estado polaco. No, es un proceso. Proceso quiere decir algo vivo. No es una cosa que todos los países vivan de la misma manera, porque es un proceso histórico y se ve afectado por las condiciones singulares, particulares de cada sociedad. Bueno. Como fruto del proceso empezamos a ver estados. ¿Qué teorías tenemos como marcos explicativos de las formaciones estatales? Las teorías ya no nos van a contar las historias, que son estos procesos que les acabo de contar, sino que nos van a intentar plantear algunos conceptos para ayudarnos a entender por qué habrían nacido los estados. El texto de la autora Valdés básicamente plantea tres grandes teorías, tres grandes marcos. De hecho, dos de ellos, que son, por eso voy a empezar con ellos dos, los van a ver en Teoría Política 3. Y me voy a dejar hasta el final el que vamos a ver en Teoría Política 2. Empiezo por estos dos primeros que se mencionan en el texto, que son muy interesantes, pero que no tocan a nuestro curso. El primero es el marco teórico marxista. Y lo resumo mucho, mucho más de lo que incluso la autora lo resume, porque insisto, lo vamos a ver hasta Teoría Política 3. Para el marco explicativo marxista, para Carlos Marx y sus seguidores, el Estado sería una propia creación del capitalismo, una extensión de la dominación capitalista. Los capitalistas dominan el modo de producción económica y para garantizar e institucionalizar su dominio, crean instituciones políticas que son un derivado de ese dominio. En lenguaje de Carlos Marx, si el modo de producción económica se considera la estructura de la sociedad, el Estado, las leyes, el derecho, incluso la democracia, son consideradas las superestructuras. Superestructuras quisiera decir los reflejos, los derivados, las manifestaciones del verdadero dominio. El verdadero dominio para Carlos Marx se explicaría por el control de los medios de producción. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que los marxistas no le tenían mucha fe a la idea del Estado porque veían que el Estado era más bien un engaño de la dominación económica de los capitalistas. Insisto, esto se va a ver con más calma, tanto en sus ventajas como en sus deficiencias en Teoría Política 3. Weber, interesante, Weber fue un teórico que leyó mucho a Marx, que le gustaba mucho Marx, pero que consideraba que reducirlo todo al dominio económico era un error. Precisamente lo que él decía era un reduccionismo. En efecto, decía Weber, el dominio económico es muy importante, pero no es lo único que explica la acción social. Hay muchas otras cosas, además de lo económico, que pueden tener un sentido por sí mismo. Porque recuerden lo que acabo de decir, para los marxistas todo lo que no era económico estaba dominado por lo económico. Incluso, por ejemplo, la religión. Recuerden ustedes aquella famosa frase de Carlos Marx, la religión es el opio de los pueblos. Weber decía, no necesariamente hay muchas cosas que no son económicas y que sin embargo tienen un valor en sí mismo. Por ejemplo, la religión. La gente, por algunas razones que no son engaño económico, tiene al parecer la necesidad de crear o creer en alguna vida después de la vida, por decirlo así. Parece que es una necesidad humana que viene desde los primeros pueblos hasta el día de hoy. La necesidad, incluso hasta lo podemos así de reconocer, de inventarnos algunos dioses o algunas realidades alternas. Hay gente que le llama de muchos modos, fuerzas, arquitectos, como quieran llamarle. Weber dice, si esto es así, entonces esto es un ejemplo de cómo muchas cosas existen no porque sean una derivación de lo económico. Para Weber, en ese sentido, el Estado habría nacido no como un juguete, como una extensión, como un apéndice de lo económico, sino como una necesidad administrativa de la propia modernidad.
porque la modernidad habría traído la necesidad de crear una forma de organización muy compleja. En la modernidad, donde cada vez el reconocimiento de los derechos empezará a crecer, y por lo tanto los pueblos y las sociedades políticas ya no estarán limitados a las élites, ya no serán las sociedades cortesanas que eran en el mundo premoderno, sino que empezará cada vez más en la sociedad a contar no solo los nobles, no solo los sacerdotes, también los comerciantes, también los burgueses, también los banqueros, también los empresarios, también los profesionales y luego también, por supuesto y por fortuna, los obreros y los campesinos y también las mujeres, esas que Platón sacaba de lo político. Ese crecimiento de lo público, de lo político, va a ser necesario que el Estado tenga una complejidad que no pueden tener las organizaciones premodernas. Esa complejidad que básicamente es una complejidad de racionalización, de burocratización, de crear formas de integración social, de mecanismos para crear coordinación en la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Insisto, se va a ver en Teoría Política 3. Explicaría para Weber el Estado. El Estado es entonces una respuesta a los desafíos de racionalización, de burocratización y de complejización de la vida moderna. Y finalmente el tercer y último marco explicativo, la tercera teoría que resume Vega y que aquí vamos a ver con más calma, es la teoría contractualista, que Vega asocia mucho a la teoría liberal. En efecto, más adelante vamos a hablar del liberalismo cuando lleguemos a Locke. Ahorita quedémonos con la palabra contractualismo. La idea de contrato, es una idea moderna porque supone el contrato del gobernante con los gobernados. Y para que el contrato exista, se dan varias premisas. Uno, se supone que el gobernante existe porque los gobernados lo consienten, porque los gobernados se dan cuenta que necesitan de un tercero, ¿no? Esta es la clásica juego retórico. Si la sociedad son dos personas y esas dos personas tienen un conflicto, en algún momento para poder resolver el conflicto y no irse a las manos, a los golpes, porque además ninguno de ellos puede ser justo, porque es un actor implicado, no puede ser objetivo, siempre va a tratar de abogar por sí mismo, se va a hacer necesario entonces un tercero. Un llamado tercero, un tercero no implicado, un llamado tercero objetivo, imparcial, ¿no? Un árbitro. Esa idea llevará a la noción del contrato. Los pactantes, los individuos, deciden por su consentimiento formar un pacto que dé origen a ese tercero implicado, es decir, a un Estado que nazca no para apabullar a los pactantes, eso pasaba en el mundo premoderno, sino para precisamente resguardar su seguridad y resguardar sus derechos. ¿De acuerdo? Entonces, esa idea, la idea del pacto, por supuesto, no perder de vista esto, este es el momento de decirlo, ese pacto no es un pacto histórico. Es una teoría analítica es abstracta, recuerden ustedes, ya lo vimos aquí, filosófica, normativa. No es un pacto que uno puede decir tal día a tal hora, cuando llovía y caía la noche, se juntaron los contratantes y firmaron. Bueno, jamás uno va a encontrar eso si piensa que el origen del Estado es así. La teoría es un recurso que nos permite imaginar, plantear ¿por qué habríamos de formar un Estado si sabemos que un Estado, para ser un Estado, no nos va a dejar hacer lo que nos pegue la gana? Porque al final, y con esto estamos cerrando, un Estado, como bien diría Max Weber, y tienen ustedes en ese capítulo que leyeron para hoy y que les pido que relean con mucha atención, el Estado, diría Weber, es el monopolio de la violencia física legítima. Esa es una definición clave de Weber. Ahorita solo la voy a mencionar, en algún momento más adelante la explicamos con más detalle. El monopolio de la violencia física legítima. Es decir, un Estado, vuelvo a un momento anterior de lo que explicaba, es algo que no nos va a dejar hacer lo que queramos. La pregunta es entonces, ¿por qué creamos algo que nos va a coercionar? ¿Por qué hemos decidido crear lo que nos coerciona? El contractualismo, que aquí lo vemos a nivel introductorio y después lo veremos con calma cuando entremos a Hobbes, nos va a dar una respuesta a este interesante paradoja. ¿Por qué creamos algo que nos coercione? ¿Por qué necesitamos que algo exterior a nosotros, un ente llamado Estado, coercione nuestras relaciones en la modernidad?
Aquí lo dejamos. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta la siguiente.